Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, esto es nuevo. Como sabrán, usualmente hablo de franquicias en este canal. No suelo irme solo por un título, me gusta hablar de varias entregas de una saga. Casi siempre. Pero pensé que sería interesante hacer esto. Supongo que debo aclarar ciertas cosas primero. No soy mucho de Sonic. He jugado un buen puñado de títulos de la franquicia. Y algunos me han gustado, otros me han dado sensaciones mixtas y otros no. Por lo que no soy súper fan de esta franquicia, pero tampoco soy un desconocido de esta. Supongo estoy en un punto medio, por así decir. Bueno, vamos a lo importante. Sonic Frontiers, lanzado en noviembre de 2022. Lo compré porque me llamaba la atención y se veía prometedor. Antes de empezar, 1. Esta reseña está llena de spoilers por si acaso. 2. En ocasiones voy a usar gameplay de otros canales. Y 3. Tengo la versión de Switch, por lo que todo lo que diré es en base a esta versión. ¿De acuerdo? Bien, echémosle un vistazo a Sonic Frontiers. En el aspecto visual, pues se ve bastante bien. No solo por la iluminación y los modelados, pero además añadieron detalles que se aprecian. En Forces, Sonic tenía animaciones pobres o derechamente le faltaban. Aquí el que Sonic tenga animaciones de idol se aprecia. Claro, en esta versión hay sacrificios, como texturas de no muy alta resolución por ahí, y el draw distance es atroz, pero es la Switch, no hay mucho que hacer. Aunque creo hay algo de pop-up feo en otras plataformas. Al menos puedo decir que el juego corre bien, 30 FPS constantes. Siempre me extrañó que Colors Ultimate y Forces corrieran a 30 en Switch, me parecía flojo. Pero aquí sí se entiende. Prefiero 30 FPS constantes que un juego que le da un aneurisma por intentar llegar a los 60. La dirección artística, bueno, no se ve muy Sonic the Hedgehog, se ve más realista. He visto a gente argumentar de que es así porque el juego quiere tener ese aire misterioso y místico. Pueden hacer eso con un estilo no realista, ¿lo saben? Especialmente porque contrasta, creo yo, con los personajes cartoon y la estética de las Cyber Stages. Hablando de estas, no me molesta el reciclado de estéticas de niveles anteriores en juegos. Pero aquí como que ya se ha visto bastante Green Hill, Chemical Plant y Sky Sanctuary. Sí nos dieron una nueva estética, esa ciudad blanca, pero solo 4 en total, y que 3 de estas sean zonas ya muy visitadas, sí creo es algo débil. El soundtrack es genial, sorpresa. Me encanta que los temas de las islas sean dinámicos, o sea, cambian al avanzar en la historia. Pero las Cyber Stages tienen ese aire electrónico de Sonic Forces, y aquí calza súper bien. Pero además hay temas más rock como cuando peleas con jefes, y son temas con letra que me encantan. Pasemos a la escritura. Es mucho por lo que si me pierdo de algún detalle háganmelo saber. Eggman desarrolla una IA, Sage, para descubrir los datos de los antiguos en Starfall Islands. Pero máquinas lo amenazan, por ende Sage lleva a Eggman al cyberspace. Después Sonic, Tails y Amy llegan a las islas, pero son atrapados por un vórtice llevándolos al cyberspace, siendo Sonic el único que logra escapar porque, no sé, su velocidad se lo permite, supongo. Después de recorrer la isla actual, salvar al personaje de ese lugar, incluyendo Knuckles, que fue encerrado también,
cosa mostrada en el corto animado precuela. Después encontrar las esmeraldas del caos, pelear con un jefe, ir a la siguiente isla, perder las esmeraldas y repetir el proceso. Esa es la estructura básica del juego. Suena simple, pero hay otras cosas de que hablar. Primero, toda la información que es presentada a lo largo de recorrer las islas. Lo principal son los antiguos, estos seres que escaparon de su planeta y trajeron consigo las esmeraldas a la Tierra. Aquí construyeron el cyberspace, los titanes y varias otras cosas como máquinas que mantienen data, como su historia, memorias, deseos, etc. Además de que sus espíritus quedaron en los Coco, debido a que murieron al sellar a The End, esa cosa que destruyó su planeta en el cyberspace. Todo esto está bien, aunque creo contradice lo que es mencionado en un leak acerca de las esmeraldas. Creo, no soy mucho del lore de esta franquicia, si alguien lo sabe avísenme en los comentarios. Así que mientras Sonic ayuda a sus amigos, escucha una misteriosa voz que creo es The End, esa cosa que casi acaba con el planeta guiándolo sin saber que eso puede liberarlo. Esa es la única parte que me saltan dudas. En cuanto a la caracterización, creo es lo mejor de la historia. Si estaban hartos de la flanderización de los personajes de The Colors en adelante, les tengo buenas noticias. Sonic es mucho más cercano a sus tías en los Adventure o Unleash. Tiene su actitud cool, algo sarcástico, pero no se pasan. Sonic no cuenta un montón de chistes malos y sabe tomarse las cosas en serio cuando se debe. Amy... Nunca fui fan de Amy en el pasado. Entiendo que es la chica entusiasta y enamorada de Sonic. Gotcha, my darling Sonic. Amy, what are you doing here? Sonic, this time there's no way out of marrying me. Pero llega a ser más molesta que otra cosa. Aquí no es el caso, actúa más normal, siendo más agradable. Knuckles no es un estúpido idiota aquí. Habla de cómo las ruinas de ese lugar parecen más antiguas que las de la isla Ángel. Incluso llega a mencionar que se siente solo al ser el único Echidna. Tails no es el llorón cobarde de juegos anteriores, menos mal. Es la flanderización que más detesté en su momento. Es más, llega a cuestionarse su actuar cobarde en el pasado, incluso diciéndole a Sonic si ha sido una carga para él. Eggman muestra su arrogancia de siempre, pero aquí no es el villano. Lo humanizan al mostrarnos memos hablando sobre María y su relación padre-hija con Sage. Sage es quizás el mejor personaje que haya sido incluido últimamente. Que no es que tenga mucha competencia, pero eso no significa que sea un mal personaje, todo lo contrario. Es analítica y fría, esperable de una IA. Pero luego empieza a aprender emociones no solo al ver a Sonic preocupado por los demás, pero también al formar ese vínculo con Eggman, que igual podría haberse hecho mejor. ¿Por qué diablos gran parte del cómo se forma ese vínculo está en memos que solo adquieres pescando con Vic? ¿Les costaba mucho hacer 2 o 3 cinemáticas más para hacerlo más convincente? Ya que pasamos a lo malo, Sonic al liberar a sus amigos del cyberspace y al activar las torres de la cuarta isla, que esa parte es pura exposición, Sonic absorbe energía que lo corrompe. Básicamente muere. Por 2 minutos más o menos, siendo revivido por literalmente el poder de la amistad. ¿Por qué? Este plot point aporta nada. Se ve a Sonic exhausto por absorber esa corrupción, pero a nivel de trama es irrelevante. Ni siquiera aporta al gameplay, por ende, ¿por qué existe? ¿Para que los amigos de Sonic lo ayuden? Se podría haber hecho de mejor manera. También The End es el antagonista principal del juego y sabemos prácticamente nada de él. Sí, tiene presencia en la historia, pero nada más, y esta es muy poca. Y creo si es un problema tomando en cuenta que es el villano. Ni siquiera te dicen algo después de la pelea final donde Sonic y Sage trabajan juntos. Ay, mírenla destruyendo rocas espaciales al igual que su padre, ¡qué tierno!
Otros mencionan el abuso de callbacks a juegos anteriores. Yo estoy 50-50. Cuando Eggman recuerda a María mencionando que le hubiese gustado conocerla, o a Sonic hablando de las veces que Tails fue valiente y lo ayudó, tiene sentido. Para después Tails decir que ha sido inconsistente al mostrar cobardía en otras. Es como si Ian Flynn apuntara a los problemas de escritura de juegos anteriores. Creo funciona porque aporta a los personajes, pero sí hay ocasiones donde se siente gratuito más que nada para decir me sé los eventos de previos juegos o ¿recuerdan esto? No soy conocedor del trabajo de Ian Flynn, no he leído los cómics, pero sí posee una buena reputación y puedo ver el porqué aquí. Si mantiene esa buena consistencia, estaría feliz de que siguiera siendo escritor en futuros juegos. La historia no es perfecta, pero sí creo que es buena. Vamos al gameplay. Los controles y físicas son similares a otros juegos de la era Boost, por lo que si jugaron esos títulos les será familiar. No es perfecto, la cámara en contadas veces no coopera y hay una que otra cosita con las colisiones, pero ¿qué juego AAA de esta escala no tiene sus cositas por ahí y por allá? En general está bien pulido, lo cual es bueno debido a la mala fama que ha tenido por otras entregas. Posees el doble salto por defecto, por ende el homing attack está en un botón separado. Ok, pero el boost en lugar de estar en el botón Y ahora está en el trigger derecho. Uno se acostumbra sin problema, pero sí o sí su memoria muscular les afectará de mala manera al inicio. Y al usar el boost en el aire se propulsan hacia adelante, creo que Forces hacía eso. Frontiers posee 3 tipos de gameplay: la exploración de las islas, las cyber stages y el combate. Vamos por puntos. Tiene 5 islas enormes que explorar, excepto la cuarta que dura como 1 hora solamente. Esta es la parte que disfruté más, la sola idea de Sonic, un personaje sumamente rápido en un mapa enorme para recorrerlo, es buena. Y no es vacío, tienes enemigos para enfrentar, coleccionables, plataformeo, etc. Además de darte cierta libertad en cómo proseguir. Debes conseguir gears para los portales con cyber stages, más de eso luego, y obtener llaves para conseguir las esmeraldas, pero también obtienes esmeraldas al cumplir objetivos en la historia. Estos gears se obtienen por ahí explorando o venciendo enemigos poderosos. De nuevo, más de eso luego. ¿Cómo avanzas en la historia? Obteniendo coleccionables para hablar con el personaje de turno. Estos están por toda la isla, en obstáculos con plataformeo, explorando o incluso venciendo enemigos. Puedes taclear esto en el orden que quieras. Además de tener ciertos mini desafíos por ahí para mostrar parte del mapa y... ¿están ok, supongo? Son fáciles y no hay mucha variedad. Además, si los haces todos, desbloqueas el fast travel. Sí, no lo tienes desde el inicio, lo cual hace el backtracking un poco pesado. O sea, Sonic es súper rápido, por ende llegar de punto A a punto B no tarda mucho, pero igual. Tienes otros desafíos también para progresar en la historia. Y al igual que los anteriores están ok. Actuar como perro ovejero con los Coco o el infame pinball en la segunda isla para conseguir una determinada cantidad de puntos. De nuevo, no es tan mal y duran poco, pero no lo llamaría genial tampoco. Lo que sí detesto es que hay desafíos que solo se pueden hacer de noche. Hay un ciclo de día y noche, lo cual es cool, pero no puedes acelerar el proceso. Por ende, o haces otra cosa o estás esperando al anochecer para poder hacer este solo minijuego. También, a nivel de jugabilidad, no hay mucha distinción entre las islas. Tienes los caminos sin salida de la segunda isla y las partes side-scroller de la tercera, además de enemigos exclusivos en cada uno. Pero fuera de eso, las islas no se distinguen mucho la una de la otra. Quizás si hubieran obstáculos o algo en cada una sería un paso en la dirección correcta. Como por ejemplo ese enemigo que al hacerle un homing attack puedes subirte a él para planear y así llegar a lugares lejanos. Eso es cool, ojalá hubieran más cosas como estas en cada mapa. Pasemos al segundo gameplay, las Cyber Stages. Aquí consigues llaves para las esmeraldas,
Hay 4 por nivel, una por completarlo, otra por conseguir los 5 Red Rings, otra por conseguir rango S y otra por terminar con una cantidad mínima de rings. Son divertidas, porque la gran mayoría son de juegos anteriores. Este es un punto de debate interesante aquí. A mí no me molesta el reciclado de niveles per se. Es más, la idea de jugar niveles antiguos pero con mecánicas más modernas suena bien. Y sí, a nivel de escritura se justifica, pero creo hay un límite. En Kirby Superstar, por ejemplo, la primera aventura, Spring Breeze, usa niveles del Dreamland original, pero solo es el primer modo, que es el 5% del juego. El resto ofrece niveles originales. Si quieren mi opinión al respecto, o sea, si están viendo este video, supongo que quieren escuchar mi opinión. Sí encuentro algo flojo el que la gran mayoría de niveles sean de juegos anteriores. No todos, varios en la quinta isla son niveles originales. Y buenos niveles de hecho. No son solo boost, poseen plataformeo en lugar de ser caminos lineales. Hay más de una ruta para llegar a la meta, son buenos. Si nos ofrecen niveles de este calibre en futuros juegos sería espectacular. La curva de dificultad está más o menos bien la mayor parte del tiempo. Y luego tienes Chemical Plant Act 1 de Generations en la isla final. Ese era de los primeros niveles en su respectivo juego, ¿por qué usarlo en la isla final? Además, ¿solo niveles de Generations, Unleash y Adventure 2? ¿Por qué no también niveles de Adventure 1 o Heroes o el Colors de Wii? Es más, tienes niveles netamente side-scroller. ¿Por qué no recrear niveles de los Advance o los Rush? Incluso podrían haber mezclado piezas de level design, no sé, al inicio parte como un nivel, pero luego se vuelve otro o algo. Con eso das una sensación de familiaridad, pero al mismo tiempo haces algo más original. No suelen adaptar todo un nivel, a veces es solo un segmento, y por ende terminan dándonos cyber stages que duran menos de un minuto. Personalmente odio cuando niveles se alargan innecesariamente, pero Acto 3.1, que es Green Forest, adapta casi el nivel completo si mal no recuerdo, y dura más o menos minuto y medio. Creo esa duración está bien, pero dentro de todo está cool. Es el segundo estilo de gameplay que más se disfruta, excepto este nivel donde es solo drifting, pero Frontiers no posee esta mecánica, así que se activa de forma automática y termina sintiéndose torpe. Finalmente, el combate. Después de un homing attack, si sigues pulsando repetidamente el mismo botón, realizas patadas para dañar enemigos. La primera hora de juego es esto, lo cual lo hace bastante repetitivo. Imaginen partir un Devil May Cry sin las pistolas y solo tienes el combo básico con la espada por una hora. Al avanzar obtienes skill points para tu rama de habilidades, y así desbloqueas muchos más movimientos. Con estos, Sonic tiene un arsenal bastante bueno de combos. Luce flashy y puedes linkearlos de varias formas para harto combo potential. El problema es que igual me aburre un poco. En otros juegos de acción usas combos elaborados no solo por la variedad, sino porque te demanda jugar bien. Intenten jugar Devil May Cry 5 solo spameando el mismo botón, les patearán el culo. Frontiers y también en Unleash me pasaba que sí, bonito el tener hartos combos, pero al ser fácil como que no estimula mucho. Está bien, la dificultad del juego en general no es alta, ningún problema, excepto cuando quieres meter combate más elaborado. Al menos Frontiers tiene el que algunos enemigos bloquean, por ende no puedes solo realizar el mismo ataque una y otra vez. Ahí tienes que hacer el side loop para romper su defensa, es algo. Ah, y tienes el parry, bastante satisfactorio de usar, excepto que es súper fácil, no es un timing como en, no sé, Metal Gear Rising. Aquí puedes simplemente mantener L y R mientras estás quieto y ¡pum!, efectúas el parry. En serio. Ah, y puedes curarte fácilmente al usar el side loop varias veces para grindear rings. Puedes upgradear tus stats con ítems que encuentras por ahí. Ataque y defensa, velocidad y capacidad de rings. ¿Raro? O sea, obtienes un boost de velocidad por tener el máximo. ¿Por qué quiero hacerme esa tarea más difícil? Especialmente porque ya comienzas con 400 de capacidad. Eso no es poco.
Las peleas contra los guardianes son mejores, con excepciones, al requerir evadir obstáculos y realizar ataques en momentos concretos. Tank fue divertido al evadir proyectiles y usar el homing attack, mismo caso con Caterpillar. Asura al usar los boosters correctos para llegar a sus puntos débiles. Hay buenos combates aquí. Otros como Strider aburren un poco porque se alarga más de la cuenta al tener que usar los rieles por un buen rato. Pero la mayor ofensa es Shark, que abusa de Quick Time Events por más o menos 1 minuto. Y si no lo vences rápido, debes realizar esa secuencia otra vez. Los titanes son los que se llevan el premio a las mejores peleas. No solo por ser divertidas, pero también por darles esa sensación épica. Cortas a uno por la mitad con su espada gigante como si fuera Metal Gear Rising. Cualquiera de estos podría ser el jefe final de un juego. No son complicadas, estás en modo Supersonic después de todo. Eres invencible. Lo que ocurre es que debes evitar ataques que malgastan tiempo al consumir tus anillos. Giganto es la definición de esto. Acercarte, golpea y usa el parry de vez en cuando. Wyvern es eso, pero además esquivas misiles mientras vuelas por toda la isla. Knight es mi favorito. Debes usar su propio escudo en su contra, ya sea volando en este o usar el parry para lanzarlo y aturdirlo. Supreme está bien, destruir esas cosas que lo rodean y usar un Quick Time Event para esquivar su disparo. The End solo aparece al jugar en modo difícil y básicamente tomaron estos minijuegos con Sage, que son un shooter, y te lanzan en un bullet hell con balas blancas y negras. Posee Ikaruga. Sorry Sonic Team, ya jugué Ikaruga, por ende esto no me sorprende mucho. Pero sí es una buena pelea final, y algo desafiante. Me tomó más de un intento. Por último, supongo que se debe mencionar el minijuego con Big, pescar, que es simple, es totalmente opcional, y algo OP a decir verdad, porque puedes no solo obtener memos y upgrades aquí, pero además cualquier ítem necesario para proseguir en la aventura. Lindo el que quieran incentivar este modo siendo útil en la historia, pero creo exageraron un poco si me lo preguntan. Con pescar por un rato pueden adquirir un montón de llaves, tokens, gear, etc. Así que sí, en general el juego ofrece muy buenas ideas. Tiene grandes aciertos, como otros más o menos que creo podría haberse hecho mejor. Entonces, ¿cómo nos queda Sonic Frontiers? Es un buen juego, me alegra que impulsara en una buena dirección a la franquicia, pero tiene sus cosas criticables. Me gusta más Generations, lo sé, ambos son diferentes. Bueno, si nos ofrecen un Frontiers más pulido a futuro sería espectacular. Cierto, está ese contenido gratuito que añadirán a futuro. Eso también es genial y potencialmente mejorará aún más este título. Por lo que sí, lo recomiendo. Bueno, eso sería todo por ahora. A ver si puedo de una vez empezar con mi video de Battle Network 5. Si jugaron Sonic Frontiers, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.